basales y núcleos de la base. La corteza cerebral es la capa externa, del cerebro donde ocurren muchas funciones superiores como son la sensación, movimiento, lenguaje y pensamiento. Esta estructura está organizada con una estructura microscópica en capas y también en una organización funcional por áreas. Entonces, cada como que función va a tener un área específica. Además, estas funciones se realizan preferentemente en un hemisferio y eso se llama dominancia cerebral. Por ejemplo, el lenguaje es dominante en el hemisferio izquierdo. En la estructura tenemos que la corteza recubre por completo ambos hemisferios. Es sustancia gris que se estima que contiene alrededor de 10 millones de neuronas. Su superficie es grande porque forma giros y circunvoluciones separados por surcos o fisuras. El grosor varía de 1.5 a 4.5 milímetros, más gruesa en la cresta del giro y más delgada en el fondo del giro. Y está compuesta, como otras zonas del sistema nervioso central, las células nerviosas, neuronas, fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Entonces tenemos las células piramidales que se llaman así por la forma de su rizoma. La mayoría mide de 10 a 50 micrómetros. Existen piramidales gigantes que son conocidas como las células de Betz, que llegan hasta 120 micrómetros, ubicadas en el giro precentral en la zona motora. Su orientación, su vértice apunta hacia la superficie, a la pierna. Tienen dendrita apical gruesa que asciende con colaterales. Dendritas basales laterales con espinas dendríticas, donde son los sitios de sinapsis, y el axón puede terminar o en la capa profunda o entrar en la sustancia blanca, que entra como fibras de proyección, de asociación o comisuración. Tenemos las células estrelladas o granulosas, que estas son más pequeñas, de 8 micrómetros, son poligonales. Muchas dendritas y axón corto que terminan en neuronas cercanas. Es típica en circuitos locales, interneuronas y procesamiento cercano. Luego tenemos las células fusiformes, que es un eje largo vertical hacia la superficie. Predominan en capas profundas, las dendritas en ambos polos, la superior asciende y se ramifica. Elección hacia la sustancia blanca como fibras de proyección, asociación y comisurales. Ya. Tenemos las células horizontales o de Cajal, que son las de aquí. Son pequeñas, fusiformes, con orientación horizontal en capas superficiales. El axón paralelo a la superficie contacta con dendritas de las piramidales y ayuda con la comunicación lateral en la superficie cortical. Y las células de Martinotti son pequeñas, multipolares, presentes en varios niveles, y el axón asciende hacia la superficie y suele terminar en las capas superficiales. Ya, ahora se le sigo. En las capas, bueno, nos dice que normalmente se divide en 6 capas. La primera capa es la capa molecular. Esta capa molecular es la capa más superficial y es una red de muchas fibras que están de manera tangencial. Entonces aquí hay fibras de células, como nos explicó Nel, de las piramidales, de las tangenciales y todas las demás.
Aquí también nos dice que van a aparecer ocasionalmente las células de Cajal, y en esta capa es donde se da la mayor cantidad de la sinapsis. Luego tenemos la capa de la granulosa. Aquí, la capa molecular, la plexiforme. La capa de la granulosa externa, bueno, aquí hay muchas células piramidales pequeñas y también bastantes células estrelladas. Aquí, una. Y las dendritas nos dice que las dendritas se van hacia la capa molecular y los axones ya se van hacia las capas más profundas para llegar a la comisura blanca. Luego tenemos la piramidal externa. Esta, como su nombre lo dice, aquí abundan las células piramidales con rizoma que igual se van hacia abajo, la tercera capa. Y las dendritas aquí se van igual hacia la capa molecular, y eso nos ayuda para la sustancia blanca como proyección, asociación y descomisurales. Luego tenemos la multiforme. Aquí prácticamente predominan las células fusiformes, que es la cuarta capa. Aquí predominan las fusiformes y las células piramidales, pero con ciertas modificaciones. Nos dice que pueden tener axones más pequeños o más grandes, o de forma triangular o más redondos. Y también encontramos las células de Martoni. Aquí entran muchas fibras y salen hacia la comisura blanca. Luego tenemos la capa piramidal interna, que es la quinta, como su nombre lo dice, va a abundar muchas células piramidales grandes y medianas, al igual que las células de Martoni. Y aquí prácticamente nos dice que se van a formar, bueno, estas células se van a como que posicionar de forma horizontal y van a formar esta banda de Weininger interna, y en la anterior, que es la multiforme, la de Weininger externa. Nos dice que ya en la corteza motora, en el giro central, estas fibras se van a pasar a denominar las células de Betz, que van a aportar más o menos el 3% de todo lo que son las fibras de los tractos córtico-espinales. Y la última capa, que es la célula de la granulosa interna, que es la última. Y aquí predominan las células estrelladas internas, las estrelladas compactas y las fibras horizontales. Pero luego nos dice que hay una diferencia. Entonces nos dice que normalmente la corteza puede ser homotípica o heterotípica. Normalmente se espera que sea homotípica, es decir, que se vean las 6 capas. Pero hay una variación que es la heterotípica, es decir, que no se distinguen las 6 capas, sino solo los 2 tipos. De estas, que es la corteza granulosa, la sensitiva, y la granulosa, que es mayormente motora. En la sensitiva prácticamente tenemos las células de la granulosa, es decir, la 1 y la 2 se encuentran bien desarrolladas. Sin embargo, la capa de la 3 a la 5, estas ya no son bien desarrolladas, sino que pueden fusionarse, y estas se asocian principalmente a recibir todo lo que son las fibras de tálamo corticales. Y las células de la granulosa, que nos dice que prácticamente la 2 y la 4 son casi ausentes, igual pueden fusionarse, pero que las capas piramidales, la 3 y la 5, en cambio están bien desarrolladas y son bastante grandes y densas. O sea, ¿cuáles capas serían para la corteza? O sea, se encargarían del movimiento voluntario, Daniel. ¿Cuáles capas de las que acabo de mencionar tendrían que ver más con el movimiento? De las capas que acabo de mencionarse ahí. La granulosa. Granulosa. ¿La interna o la externa? Vuélvenos a repetir. A ver, nos dice que... Claro, si quieren estudiar otra cosa, pueden estudiar. Yo ya les dije, mira que los que no vinieron dijeron pueden estudiar, no pasa nada, en serio. Pero si estamos aquí, por respeto a ellas, les vamos a escuchar. Pero repítenos otra vez. Ya, en la corteza heterotípica nos dice que se va a dividir en dos: la granulosa, que es mayormente sensitiva, y
la agranulosa, que es motora. En la corteza granulosa sensitiva prácticamente nos dice que todas las capas granulosas, es decir, la 2 y la 4, están muy desarrolladas y aquí van a haber muchas fibras de las células estrelladas. Mientras que la capa, la 3 y la 5, estas pueden fusionarse y ya no están bien desarrolladas como las 6 capas. Y aquí nos dice que en esta capa se va a asociar a todo lo que es, va a recibir las fibras de lo que es talamocorticales y corticocorticales. Mientras que en la corteza granulosa, que es mayormente motora, nos dice que la capa de la granulosa, la 2 y la 4, van a estar casi ausentes porque se van a fusionar, y la 3 y la 5, que es de las células piramidales, se van a encontrar mucho más grandes y, son células más grandes y son más pronunciadas. Entonces, de nuevo, Belén, ¿cuáles estarían a cargo o tendrían mayor cantidad de neuronas relacionadas con el movimiento? ¿Cuáles capas? Aquí nos está presentando los hallazgos que puedes tener en diferentes cerebros, que no son los típicos, no tienen la organización típica. Se dice de la corteza granulosa, de ahí las capas serían la 3, la 5. La 3 y la 5, porque una corteza que está llamada motora, si la granulosa, las que predominan son las capas 3 y 5, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Ahora sí las fibras. Ahora sí las Bueno, tenemos las fibras radiales. Bueno, estos nos dicen que se van a encontrar mayormente perpendiculares a la superficie, pero aquí no lo había entendido bien. Y aquí van a incluir prácticamente todo lo que son las aferencias hacia la corteza, es decir, proyecciones, asociación y comisurales, y los axones que salen hacia la sustancia blanca. Y las fibras tangenciales, que esas nos dicen que son más paralelas a la superficie, y muchas de estas son colaterales a las fibras, y de igual forma tienen lo que es la mayor presencia de células estrelladas, piramidales, horizontales y fusiformes, y estas prácticamente se van a concentrar en la capa 4 y 5, y los que van a formar estas dos capas, tanto la interna y la externa de Weyl-Janger. Y en la corteza, prácticamente en la corteza más externa, están mucho más marcadas y se llaman las fibras de Genari. Bueno, ahora les vamos a hablar de las áreas verticales. Bueno, tenemos una división en cuanto al lóbulo, y vamos a empezar por el frontal. Diciendo que es el control del movimiento, la lengua y la conducta. Tenemos el área precentral, que sabemos que es el giro precentral, que correspondería al número 4. Es el principal territorio motor. Tiene características histológicas como muchas células gigantes de Betz y pocas células granulosas. Tenemos igual el área motora primaria, que conocemos que es el área 4 de Brodmann, que es una fusión del giro precentral con el giro paracentral, como podemos ver en la primera fusión aquí. Bueno, lo que hace es ejecutar movimientos voluntarios precisos, es la estación final del movimiento y bueno. Regresa el otro. Porque entonces ahí estamos viendo en color rojo el área 4. O sea, ¿qué es eso de las áreas del 4? ¿Eso vamos a hablar luego? Sí. Ah, ya. Bueno, ahí está el área 4, pero fíjense que en el cuerpo sagital solo está una porción nada más. Así que la mayoría está en la parte lateral. Claro, porque ahí abajo estaría el 5, ya no llega para ahí. Pero ahí está el área 4, el área motora. Y como dice ahí, corteza agranular, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué era eso, la corteza granular? Motor. Motor, estamos hablando del motor.
Entonces está refiriendo a que tiene más desarrolladas que capas. Sí. ¿O cómo se llamaban eso? Piramidales. Piramidales, ¿no es cierto? Aquí hablaba del músculo motor, que el tamaño vertical depende de la habilidad y la precisión que tengamos. Por ejemplo, en la zona inferior tenemos a la lengua, la faringe y la cara, como podemos ver aquí. En la media tenemos a la mano y a los dedos, superior tenemos a la pierna y en la media tenemos a los pies y a los esfínteres, pero aquí no se ven. A ver, déjame ver bien. A ver, repite. O sea, ¿qué es eso? Primero, ¿qué corte estamos viendo ahí? En el que está el coronal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo hacia la derecha? ¿Es la parte más externa o más interna? Externa, sí se está entendiendo lo que nos estoy mirando, ¿no es cierto? El corte coronal, entonces área 4 pequeña que veíamos metida, es la que está aquí, y esta es la vista lateral, ¿sí? El corte coronal. Entonces nos estás diciendo, mira lo que dice aquí, el tamaño cortical en cuanto al homúnculo depende de habilidad y precisión. ¿Pero qué significa el homúnculo? ¿Qué es eso? ¿A qué te está refiriendo? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Qué significa que la lengua esté en la porción inferior lateral de la corteza motora? Quizás se refiere a que no corresponde a las porciones que tenemos en nuestro cuerpo, sino se ve diferente por el resto de la habilidad. No entendí. O sea, mi mano es pequeña, pero en cuestión de que en la corteza se va a ver más grande representada. ¿Por qué? Por la habilidad y la precisión. Por la habilidad y precisión de los movimientos. Entonces la mano, fíjense que es de las más grandes, ¿sí? Por la motricidad fina, necesitas mucha innovación. Entonces el territorio es amplio, es más amplio, que estaría ya superior, casi terminando en la hoz. Y ahí está el pulgar también bastante grande, muy importante también para nuestros movimientos. Entonces básicamente te está diciendo, fíjate dónde están las piernas, los pies, en comparación con la mano. Sí, por eso no podemos coger una taza de café con el pero normalmente la podrías con los dedos de los pies. Entonces el territorio depende, sí, de la calidad motora que tú necesitas. Sí, estos movimientos de las piernas son fuertes, sí, porque los músculos de aquí son fuertes, pero no necesitas mucha precisión, ¿sí? Necesitas mucha destreza. En cambio, para las manos y para el habla, ¿sí? Pues ahí están más representadas esas partes del cuerpo en la corteza. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significaría, por ejemplo, si estuviera dañada una parte de la corteza motora que esté relacionada con el movimiento de las manos? ¿Cuál estaría afectada? ¿En qué parte estaría afectada? Seguramente un poco superior, ¿no es cierto? Eso no es absoluto y varía de persona a persona, pero es simplemente una representación para que se entienda la calidad de la innovación que necesitas. Bueno, ¿qué más? Bueno, siguiendo en el lóbulo frontal, igual tenemos el área premotora que está delante del área 4. Este programa los movimientos, guarda patrones aprendidos y controla la postura y movimientos gruesos. Ya vamos a hablar igual con los núcleos de la base. Y tenemos el campo ocular, que se ve aquí en chiquito, que se hace una distinción entre el frontal y el occipital. El frontal por movimientos voluntarios y el occipital por los reflejos visuales. Y aquí está la área de Broca, que está en el giro frontal inferior, como podemos ver aquí. Nos ayuda a producir el lenguaje, coordina músculos del habla y bueno, una lesión nos puede dar una fase motora. Comprende pero no puede hablar fluidamente cuando no puede. Y la corteza prefrontal, que como hemos visto, tiene una relación con funciones del juicio, la personalidad,
organizaciones, control emocional y integra estas funciones corticales y subcorticales. Y tiene sus partes dorsal, medial y ventral. Ok, entonces algo que te pueden preguntar, por ejemplo, sería, te ponen un caso en que la persona no puede hablar, pero si tú le das órdenes, se entiende. Entonces te van a preguntar probablemente, no te van a decir qué tipo de afasia es, te van a decir qué área está afectada. No, o sea, bro, no te voy a preguntar qué área específicamente de Broad, sino qué área, y está refiriendo al lóbulo frontal, al área de Broca. Y lo otro que te pueden preguntar es también cómo se conectan, o si están afectados los dos. ¿Sí? Pues tienes una fase global, o sea, también está afectado Wernicke. Te pueden decir, ajá, qué estructura que conecta a las dos puede estar afectada. Pues ahí las dibujan, el fascículo. No se confundan con las fibras acuáticas internas, que son de qué fascículo. Uniforme y grasa. Uniforme y grasa. No son fibras. Perdón, regresa. ¿Y qué más dice la corteza prefrontal? Ok, funciones superiores. Sí. Repítenos, perdón. Bueno, sí, funciones superiores como la personalidad, el control emocional, la iniciativa y la personalidad. Esto integra las funciones subcorticales y cortical. Igual que tiene que ver con el tálamo, el hipotálamo, el corteza ciliado y el cerebro. Y tiene sus partes dorsal, medial y ventral. Bueno, aquí continuamos con el lóbulo parietal, que tiene que ver con la sensibilidad y la integración. En primer lugar tenemos el área somestésica primaria, que como podemos ver en el giro postcentral recibe el tacto, dolor, temperatura, propiocepción. Organización tiene una organización contralateral, invertida, el tamaño es proporcional al número de receptores y tiene una retroalimentación inhibitoria, que esto quiere decir que modula la intensidad del estímulo. Bueno, aquí está la relación que ya sabemos. ¿Cómo es eso de modula la intensidad del estímulo? ¿Qué te refieres? O sea, ¿Puedes poner un ejemplo? En todo caso es como que escuchamos algo y luego ya nos acostumbramos a ese sonido. Ok, algo así, ¿no es cierto? Sí, esa es la modulación. O sea, como recibes el estímulo, envía una retroalimentación para frenar un poquito el mensaje, que llegue, pero no llegue con la misma intensidad. Bueno, luego tenemos el área somestésica secundaria, que está en el surco lateral. Es más pequeña, tiene una representación bilateral y responde a estímulos táctiles complejos, como es el cepillado y la percusión. Luego tenemos el área de asociación somestésica, la 5 y la 7, como podemos ver, más superior. Y la función es la integración sensitiva, es esterognosia, que reconoce objetos con el tacto. Tiene relación con experiencias previas y una lesión puede que no reconozca los objetos con la mano. Es bastante pequeño, entonces sería difícil, no es una lesión suave. Bueno, y como ya la conocemos, por otra parte tenemos al lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión. Tenemos el área visual primaria, que es esta verdecita de aquí. Tiene igual características de una corteza granulosa, no granulosa. Tiene una estrella visual visible. Tiene una organización del campo visual derecho al hemisferio izquierdo, como ya hemos visto, que es su zona lateral. Áreas visuales secundarias tenemos que es la 18 y la 19, como podemos ver en celeste. Y el campo ocular occipital
que tiene movimientos circulares reflejos y simetría de los visuales. Luego tenemos el lóbulo parietal, que como sabemos tiene que ver con la audición. ¿Algo? Temporal. Tenemos el área auditiva primaria, que es el que está en color azul, que correspondería al área 41 y 42. Tiene una tonotopía anterior de sonidos graves y una posterior de sonidos agudos. Una lesión unilateral podría ser una sordera parcial bilateral. Tenemos el área auditiva secundaria o la 22, que sería el de color rojo, que sería la interpretación del sonido, la asociación auditiva, y el área de Wernicke, que se conecta con el área de Broca, que está en la parte temporal superior y en la parte en el lóbulo parietal posterior. La función es esto de la comprensión del lenguaje. Dani, ¿cómo se conecta el área de Wernicke con la de Broca? ¿Quién le ayuda ahora sí? ¿Cuál es? Son las vías dorsales y las vías ventrales. ¿Ya? ¿Qué más? Ya no me acuerdo cuáles eran, pero eran dos dorsales y dos ventrales para conectar el área de Wernicke con el área de Broca. ¿Cómo se llama eso? Las dorsales, esas son la longitudinal dorsal y la vesicular baja. Es la Esas pasan por principal. arriba. En cambio, la ventral pasa por el lóbulo temporal y igual lo de ¿Pero qué dijimos? Van a preguntar algo. Se van a referir alfa ciclo. ¿Y qué es la diferencia de la vesicular? ¿Qué? Eso dice la diferencia de las enlaces con Y que son diferentes a las fibras actuales internas que se ya sabemos de memoria. Bueno, ¿qué más? Que si había una lesión, había una fascia sensorial. Esto quiere decir que podía hablar pero sin sentir. ¿De nuevo otra vez? ¿Cómo? Tenemos que si había una lesión en esta parte del Wernicke, teníamos una fascia sensorial. Esto quiere decir que puede hablar, pero no van a tener coherencia sus palabras. Y bueno, tenemos otras áreas que son mencionadas, como el área del busto en el área 43. No tendré imágenes precisas, pero se dice que está por aquí más o menos. En el giro postcentral en conjunto con la ínsula. Igual un área vestibular, que igual no encontré una imagen, que era la percepción de la postura y la relación de los ojos y la musculatura posterior. Y luego el Eso está en el temporal. giro de la ínsula, que se encuentra si abrimos el giro del silvio. Sí. Ajá, claro. Y esto tiene que ver la coordinación motora del lenguaje, la integración sensitiva y visceral. Igual había algunas funciones que era como el placer, bueno, eran igual como emocionales. Y bueno, la corteza de asociación, que ya la conocemos, la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, que es una zona de integración compleja. Las áreas primarias ocupan una parte pequeña, el resto es corteza homotópica, como nos había dicho Saray, con pequeñas escapas tradicionalmente llamadas. Se reconocen tres áreas grandes, como aquí, que es
Bueno, la prefrontal tiene que ver, como se mencionó, con la conducta, el juicio, la temporal anterior, con el almacenamiento de experiencias, tiene que ver más igual con el sistema límbico, y la parietal posterior, que integra todo lo sensorial, que es la visión, lo auditivo y el tacto. Entonces, Escabio, ¿cómo esperas ver un paciente que tiene lesionado el área de Wernicke, pero no la de Broca? Que pueda, o sea, que no entienda, pero suelte palabras como sin sentido. Ok, puede ser, ¿cierto? ¿Y si están las dos afectadas? Pues no entiende, pero tampoco puede comunicarse. ¿Y cómo sería una lesión ahí? Puede ser que se afecte el área de Broca y el, ¿cómo le dijo? Las vías que te lo conectan a la de Wernicke también. Sí, normalmente se afecta a la principal, sí, que son... ¿Cuál es la conexión principal entre Wernicke? A ver, dame la es que a mí... Las arribas. Sí, porque sería raro que se te afecte al mismo tiempo. Las dos y el temporal. Y el temporal. Preguntas que son preguntas de decisión. O sea, que pueden salir en el integral. Normalmente te dicen que no marques Pondrá. ¿Cómo vamos? Gracias. Llegamos núcleos de la base. Sí. Bueno, sobre los núcleos de la base vimos generalidades en el grupo de hombre, de lo que me acuerdo, pero bueno, estos van a ser las estructuras, unas masas de sustancia gris que van a estar ubicadas a cada lado de los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿cuáles son? Son tres. Y después se divide. El cuerpo estriado, el complejo amigdalino y el claustro. Las relaciones de estos núcleos de la base es el núcleo supralámico, el sustancia negra, el núcleo rojo que ya vamos a explicar más adelante. Y pues para qué nos sirven, estos no van a llevar, o sea, no van a decir ya muévete, o dar la orden final, sino que son más moduladores del movimiento y de la posición. Entonces, pues bueno, aquí les puse unas imágenes para entenderse más. En esta parte de aquí del cuerpo estriado podemos ver que es toda esta parte de rojo que encontramos aquí y este se va a dividir en dos. Nelly, ¿puedes cerrar la? En el núcleo lenticular y en el núcleo caudado. El núcleo lenticular igualmente lo dividimos en dos, como es el putamen y el globo pálido, mientras que el núcleo caudado lo organizamos como cabeza, cola y cola para divisarlo mejor. Y bueno, pues el complejo amigdalino solamente lo vemos según su parte que ya le indica, y el claustro, como podemos ver aquí, son estas dos partes de acá. ¿Y tienes alguna imagen para ver los núcleos ventriculares? Sí, pero es que es poco a poco. Ya. Entonces primero vamos con el cuerpo estriado. Ya. Entonces decimos Ok, que entonces el cuerpo estriado Ajá. es núcleo caudado y núcleo lenticular. Sí. El cuerpo estriado es núcleo caudado y núcleo lenticular. Todo eso es cuerpo estriado. ¿Sí? Acuérdense. Ya. Entonces, como ya dije, se divide en caudado y lenticular. Este es uno de los más principales. Y pues bueno, aquí podemos ver, en esta parte de acá sería todo lo verde que podemos ver aquí, del núcleo caudado. Entonces, en esta parte de aquí podemos ver la cabeza, el cuerpo, esta parte de aquí, y la cola, que después va a terminar en lo que es el complejo amigdalino, que ya lo veré después. Mientras que el núcleo lenticular hablamos de que se dividía en putamen y en globo pálido. Putamen va a ser esta parte de aquí, o sea, se divide como ¿cómo decir? En una forma de dos. Les voy a explicar esto porque igual se divide. Pero bueno, entonces sería esta parte de aquí y el pálido, porque es más pálido que el putamen, se vendría más a la parte izquierda, en este caso de este emisor. Pero ya Ponlo primero la anterior. Ya. Entonces, nos estás diciendo que el cuerpo estriado tiene núcleo lenticular y núcleo caudado. Eso es primero. Eso es parte de los basales. Ahora pásale a la siguiente.
El primero que nos está indicando es el caudal, que es esto verde que estamos viendo, que tiene forma que se parece a eso. Como Una tipo C, ¿verdad? Ajá, Más adelante. así como una lombriz. Después se le ve la cápsula. No, pero pon la primera. Sí, ya. Entonces tiene sus partes, ¿no? Igual que a qué le recuerda esas partes. Al cuerpo calloso, ¿cierto? Cuerpo calloso. Entonces tienes la cabeza, estamos viéndole lateral izquierdo o derecho. Sería izquierda. Izquierdo, ¿no es cierto? Estamos viendo una imagen lateral izquierda, estamos viendo la cabeza y estamos viendo acá atrás la cola y en el centro el cuerpo. Pero indícanos cómo estamos viéndole ahí. Sí, ¿Puedes hacerle más grande? Transversal. Entonces, la parte de acá en sí nos da la cabeza y la cola del cuerpo. Ok, entonces estamos viendo un corte transversal. Ajá. Hacia arriba de nosotros está anterior. Este es lateral y este es transversal. Entonces sería así, pero aquí no indicaba como tal el cuerpo, porque, o sea, como ¿Por es qué? transversal, ¿Por no qué? es transversal. Como es transversal, es como No que se se puede está ver. cortando Ajá, aquí. Es como que sí. Entonces lo único que puedes ver es la cabeza y podrías ver la cola. Sí, Y ahí está la cola. Pero fíjense que se va sí, hacia lateral. Entonces está como que... ¿A qué le recuerda en cambio eso? Los ventrículos laterales. Que inician más anteriores y luego se van posteriores. Eso está pasando ahí. Si ven la cabeza, el núcleo caudado, señales. El cuerpo obviamente se va hacia arriba, entonces como es corte transversal ya no lo vemos y al final estamos viendo la cola que se va más lateral. Okay. Entonces eso es el caudado. Sí, pero es que ya vamos a ver una por Ya, lo que pasaba es que estos dos van a estar divididos por la cápsula interna. Aunque esto no es el libro, hay que tomarlo muy en cuenta. Así que la cápsula interna la dividimos en partes. Primero su brazo anterior, que va a estar por acá el núcleo reticular y por acá el núcleo caudado. Por la parte de acá ya vemos que baja con la rodilla, que le mencioné así, la parte de la cápsula interna. Igualmente va a bajar un poco más, acabamos el lenticular, acabamos el caudado, bajamos un poco más con su brazo posterior, ya va a estar más inferior al núcleo lenticular y por estas dos partes de acá, el retrolenticular y el sublenticular de la parte de la cápsula interna, vemos que ya está como más medial en el caso del retrolenticular y más abajo ventral de esta parte de aquí sería el tallo. Mientras que el sublenticular ya sería como la parte dorsal, como ya yéndose al claustro. Entonces, ¿y qué era la cápsula interna, Michelle? Era la parte como que dividía esto. O sea, que ¿Pero dividía qué el es? núcleo caudal. Son axones, ¿no es cierto? Es sustancia blanca, sino que lo que nos está diciendo Vanessa es que no es como recto, sino que hace un recorrido y tiene sus partes. Esas partes no nos vamos a entender, pero lo que importa es que ¿qué está dividiendo esa cápsula interna? El caudado. ¿Qué? El caudado del lenticular. El caudado, ¿dónde lo vemos ahí? El caudado y el lenticular. Aquí el caudado. Ok, inicialmente divide el caudado y el lenticular. Pero ¿Y abajo? Acá sería el caudado, el lenticular y acá ya sería el tálamo. El tálamo y el lenticular. Y así va a bajar. Igual ya son las mismas estructuras. Entonces, en ese corte, que es un corte Transversal. transversal o coronal. O sea, sí, coronal. ¿Coronal? O transversal. No, transversal. Sí, vemos más. ¿Pero qué es? Pero por eso es parte transversal. Está indicando como en la primera imagen que le indiqué. O sea, ¿Segura? sí. Es en la primera imagen que le indiqué, en el primero lateral y en el segundo. Pero una manera como va, es que no entiendo porque cuando se ve el corte coronal igual se ve.
tienes una imagen de la corona, si ustedes no quieren. Puedes abrirla ahí en internet. Vamos a ver cómo se ve la corona labial. ¿Sabes que ayer le vimos un poquito? Pero en No era un corte coronal, era un corte sagital. En esas imágenes 3D, pero vamos a verlo. No, habla uno directo que esté enfocado en la. Lo que pasa es que no puede, la corona redonda podría continuar igual de la misma forma. Mira cómo se ve esa imagen con PET scan. Eso no es un sagitario. No, eso no se ve tan bien. A ver. Eso es de... No, porque necesitamos verle como en corte en vivo. Bueno, ya te buscamos una para explicar mejor eso y su relación con la cápsula interna. No importa, sigamos para hacer una pausa. Ya te buscamos. Pero eso está ya directamente relacionado con las fibras que están yendo a las capas de la porque se decía de los pasando por la parte dorsal de la corona radial de la cápsula interna. Pero no sé ni qué es la corona radial. Ya lo vamos a hablar. Ya. Y decimos por qué se llama el cuerpo Perdón, exterior. Sí, sigue. Terminamos con. Ya, decíamos por qué se llama así cuerpo estriado. Ah, Es porque tiene unas bandas de sustancia gris que van a atravesar la cápsula interna. Ahora, nos decía que se conectaba el núcleo cargado con el glutamen y también se lo iba a llamar como neoestriado. Entonces, puede ser que aquí está el glutamen y acá está la cabeza de caudado. Entonces, decimos que se Ahí están las unen y ahí fibras es que la están conectando. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, ya vimos, ¿no es cierto?, el caudal. Es este. Y ahora nos está diciendo, ¿y este de aquí adentro es qué? El lenticular. Que luego se divide, ¿no es cierto? Ajá. Y nos está diciendo, mira que se conectan, ¿sí? Y por eso se le llama estriado. Ahí sí vamos parte por parte. El núcleo caudado, entonces es el que lo tenemos por aquí de aquí. En azul, ¿no es Pero, cierto? el azul, el glutamen el verde, la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo y la cola, que es el complejo amigdalino. Entonces decimos que es la gran masa de sustancia gris. Entonces vemos que está siguiendo el contorno del beneficio lateral. Va a estar lateral al tálamo. Aquí está el tálamo y está lateral al tálamo. Y este nos va a servir más para pues modular y inhibir los movimientos inapropiados, es decir, más controlar los movimientos, modular. Unas relaciones importantes que nos decía, pues la cápsula interna, como les dije, y la cápsula interna decía que es separada del ventricular, como ya les expliqué antes. Entonces, A ver, regresa la discusión. Entonces dices que está lateral al tálamo. Pero ¿por qué hay lateral al tálamo? Estamos viendo más bien al núcleo es lenticular. que sería más la corona, o sea, se decía en el libro que estaba lateral al tálamo. Es por el core. Ajá, Al final los dos están laterales al tálamo, tanto el lenticular como el caudado, porque el caudado está un poco superior, entonces en ese corte no le vemos al cuerpo. Ya, entonces vamos viendo la cabeza y el cuerpo. Entonces, ya, primero la cabeza va a ser esta parte de aquí, que es grande, redondeada, y pues se va a unir a lo que es el glutamen. Después, o sea, con el núcleo lenticular, va a formar la pared lateral del cuerno anterior del ventrículo lateral.
Y por la parte superior van a estar las bandas de sustancia gris, y por eso les decía que se llamaba el cuerpo estriado. Eso por la parte de ahí. Ahora con el cuerpo. Con el cuerpo, esta parte de aquí va a ser largo y estrecho, en cambio este va a formar la parte del piso, del cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, después va a venir lo que es la cola, no sé si va a venir con la colita, y después va a venir el complejo amigdalino, y la cola va a ser larga, y va a seguir con el contorno del ventrículo lateral. Eso, y va a seguir hacia adelante en el techo del cuerpo inferior del ventrículo. Y así vamos con el núcleo lenticular. Nos decía que tiene una forma de línea, sustancia gris. Su base convexa se va a ir a la parte más lateral y su punta se va a ir a la parte más medial. Ubicándonos aquí, entonces el núcleo lenticular, acordémonos que se viene imputado en el núcleo de palo. Entonces va a ser esta parte de aquí en este caso. Y su relación es importante, se va a relacionar medialmente con la cápsula interna, con los indicantes, y lateralmente con la cápsula externa, que sería esta parte de acá, no acá que está la interna, sino acá la externa. Entonces allí va a separarse esta externa con el claustro. Eso. Ya. Y entonces, por su parte de la división, el putamen va a ser más lateral. El putamen va a ser más lateral, va a ser más grande, va a ser más oscuro, mientras que el globo pálido es más pálido. El putamen debido a que tiene más melanina. Entonces, esta parte de aquí la vamos a ver. El putamen, la cabeza que se unía. Y acá por eso en la parte del azul, este redondito más opaco va a ser el putamen, y este más brillante va a ser el globo pálido. O al revés. ¿No? ¿Cómo es, repito? O sea, el más oscuro de ley es el putamen y el más pálido es el globo pálido. Entonces, el núcleo lenticular es globo pálido y putamen. El globo pálido, ¿le recuerda algo de la dopamina? ¿O no? Bueno, vamos a hablar de la vía directa e indirecta. Después se habla de las fibras afluentes y fletes. Ya. Ya. Entonces después de eso ya viene el complejo amigdalino. Ya, ahí vamos a pausar. Ya. Vamos a pausar 10 minutos. Si ves cómo se ve, se llama corona radial. Pero esto está como extendido. Le puedes pensar como un embudo. ¿Sí? Las fibras, prácticamente todas las fibras que van a la corteza están en la corona radial. Solo las de proyección, es decir, las que vienen del tálamo, las que van al motor, por ejemplo, los córticos finales, esas tienen que seguir bajando, pero tienen un obstáculo. ¿Cuál es? Los núcleos basales y el tálamo. Entonces tienen que estrecharse, ¿sí? Y pasar entre el tálamo y los núcleos basales, como se puede explicar. Entonces ahí se hace, es la misma corona radial, son las mismas fibras, pero se hace cápsula interna. La cápsula externa no hemos hablado mucho, pero es algo parecido, solo que está más lateral y ese está más relacionado con fibras de asociación. ¿Sí? ¿Qué pasa con las otras? Entonces, algunas de estas se hacen así, ¿sí? Y se unen al otro hemisferio y vuelven a subir, o sea, es como que están aquí, hacen esto. Entonces, ¿por dónde tienen que pasar si son comisurales? Por el cuerpo calloso. Entonces, algunas de la misma corona radiada no bajan luego, sino que se cruzan al otro lado. Y otras que están en la corona radiada hacen esto y se van hacia atrás. Por ejemplo, ¿cuál? Que es grande, como nos explicaron en las fibras de asociación. No, asociación. Fascículo longitudinal superior que conecta el lóbulo frontal con el lateral, ¿no es cierto? Entonces, todas esas están en la corona radial. Todo eso es corona radial. Pero cuando tienen que bajar
tienen ese obstáculo. Entonces, para bajar, o sea, para ya pasar de las áreas corticales y subcorticales, te toca atravesar por la cápsula interna y la cápsula externa. Pero es lo mismo. Pero esa es la primera. Sí, se la ve así, por eso se le llama así. Sí, y si ves que aquí ya se están como cruzando en algunas partes, se hacen más inferiores y todo eso. Bueno. Ya. Sí, sí, digamos. Otro de los núcleos basales que nos decía transducción era el complejo amigdalino. Como su nombre lo indica, esto ya nos hace referencia a la amígdala y en sí esto hace referencia a las emociones. Entonces nos dice que está situado en el lóbulo temporal, cerca del uncus, que es el uncus, es justamente esta parte de aquí, es como una parte del lóbulo temporal. Entonces, esta parte de aquí también lo podemos ver acá. Entonces, este complejo amigdalino está ahí. Y aquí está la amígdala. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues, como se conecta con las emociones, por ejemplo, aquí nos decía si nos asusta algo, se va a subir nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, entonces para eso nos sirve este complejo amigdalino. Y es el Está muy relacionado con el miedo. Bueno, y por último, otra parte de estos núcleos basales, el claustro, que es el que lo vemos aquí, es una lámina muy delgada de sustancia gris. Esta pues va a ser separado de la superficie lateral del núcleo lenticular, como les había dicho, de esta parte de aquí, por la cápsula externa. Entonces aquí tenemos la cápsula externa, el núcleo lenticular, y aquí está el claustro. Entonces, por acá también tenemos el claustro y para acá ya vamos a ver lo que es la ínsula y la corteza. ¿Y antes de eso qué era esto? Esta es la cápsula interna y esta es la cápsula externa. Y el extremo también. También. Externa. Mira esto de acá. Entonces, Es externo y extremo. sí, también de esa no tiene tanta importancia. Quiero dibujar. Bueno, pero aquí puedes ver, imaginar tal vez mejor. Esta es la corona radiada. Sí, se la ve así. Entonces, algunas fibras se cruzan, que son de la misma corona radiada. ¿Sí? Otras conectan con otras partes del mismo hemisferio. Y las otras, para bajar, le toca hacer cápsula interna y cápsula. Pero es lo mismo. Y bueno, nos decía que en sí su función es más desconocida, o sea, no se sabe en sí qué hace el claustro, pero después lo investigué y nos decía que puede ser un centro de integración, de coordinación y todo eso, no de validación, pero en sí no se sabe. Sí, por eso es por decir, no sé. Acá. Así. Eso, y ya, pues bueno, por último, aunque la sustancia negra y el núcleo subtalámico no forman como parte, como funcional de estos núcleos de la base, hay que destacarlos. Entonces, por aquí tenemos el núcleo subtalámico, en esta parte de acá, por acá también tenemos el núcleo subtalámico, esta en la parte de acá, y la sustancia negra, que está allí en estas partes de acá. Entonces, ¿qué son estos de aquí? Vemos que la sustancia negra va a estar por la parte del encéfalo, el núcleo subtalámico en cambio por el encéfalo. La relación con los núcleos basales es estrechamente, pero con qué partes más de la sustancia negra con el cuerpo estriado, es decir, el caudado, y una parte del tálamo, es decir, del núcleo lenticular, mientras que en el núcleo subtalámico con el globo pálido y la sustancia negra. Entonces, eso tomar en cuenta. ¿Y qué es lo que hace la sustancia negra? Pues va a modular el movimiento con el motor, mientras que el subtalámico, en cambio, va más a frenar. Y pues bueno, en esta parte de aquí nos decían qué pasaba si hay una alteración en cuestión al núcleo subtalámico, es el hemibalismo, que se trata de una enfermedad donde más se presentan movimientos bruscos. Mientras que el Parkinson, como lo conocemos, es más que si ya no se regula el movimiento, No se regula. Flores, Entonces hay una conexión importante entre la sustancia negra y los núcleos de la base y el movimiento.
Entonces ustedes luego van a aprender la vía directa y la vía indirecta. Entonces eso es un poco más complejo, pero básicamente es la forma en que la dopamina está actuando sobre los núcleos basales y están los núcleos basales, gracias a esa dopamina, regulando el movimiento. Cuando pierdes esas conexiones, esas vías dopaminérgicas, tienes problemas con el Parkinson, ¿cierto? Entonces ahí se nota la importancia de los núcleos de la base y de la dopamina. Bien. ¿Qué más? Aquí empezamos con lo de las conexiones de las fibras aferentes diferentes. En primer lugar hay que entender que el núcleo caudado y el putamen van a recibir esta información, es como una puerta de entrada, y luego el globo pálido va a ser la vía de salida. Los núcleos, es importante mencionar que los núcleos basales no se conectan directamente con la médula espinal, además de que no mandan órdenes directas a los músculos. Lo que sí hacen es hablar con el tálamo para que éste hable con la corteza cerebral. Y también hay vías directas de la corteza. Entonces le dice la corteza cómo modular. Empezamos con las vías aferentes que tienen que ver pues, que llevan información del núcleo caudado y el putano. Tenemos 4 tipos de fibras: las corticoestriadas, que tienen que ver con la corteza cerebral, que tienen que ver con esto de la sensitivo-motora. Y como llegan, van a tener destino al núcleo caudado y putamen, como todas. Su neurotransmisor principal es el glutamato y la función principal es que es una vía de entrada. Transmiten la intención del movimiento y activan el cuerpo estriado. Luego tenemos las tálamo-estriadas, que son los núcleos intralaminares del tálamo, como ya vimos en los núcleos del tálamo. Igual su destino, núcleo caudado y putamen. Igual neurotransmisor glutamato, estos modulan y refuerzan la actividad del cuerpo estriado. Luego las nigroestriadas, como su nombre lo dice, son la sustancia negra, igual destino, núcleo caudado y putamen. En cambio aquí tenemos el neurotransmisor como dopamina. Estos facilitan los movimientos adecuados y regulan la actividad motora al ser inhibitoria. Y luego tenemos los del tronco encefálico, que van a originarse del tronco encefálico, igual van a llegar al núcleo caudado y al putamen, y su neurotransmisor es la serotonina. Tiene una función inhibitoria y modula el sistema motor. Luego tenemos fibras eferentes del cuerpo estriados. Tenemos dos, las estriatotálidas y las estriatomígricas. Y como van a tener su origen al haber llegado de las vías aferentes que ya mencionamos anteriormente, estas se van a originar del núcleo caudado del putamen, teniendo el destino del globo pálido o de la sustancia negra del mesencéfalo. Ambas van a usar el GABA, pero las estriatomígricas van a usar la acetilcolina y la sustancia P. Lo que van a hacer es inhibir la actividad del globo pálido y modular lo de la sustancia negra para controlar el movimiento. Luego tenemos las vías eferentes que van a salir del globo pálido, que tenemos los 4, que es la asa lenticular, que tiene que ver con los núcleos talámicos, que conduce la salida motora hacia el tálamo. El fascículo lenticular, que tiene que ver con el núcleo subtalámico, que es la modulación del circuito motor. Las fibras pálido-tegmentarias, que tienen que ver con el tegmento y el mesencéfalo. Está incluida en los centros motores del tronco encefálico. Luego las pálidos subtalámicas con los núcleos subtalámicos, que es la regulación fina del control motor. Y acá está lo que les había dicho, que primero las señales llegan al núcleo caudado y al putamen. Estas van a ir al globo pálido para luego comunicarse en algunos casos con el tálamo y llegar a la corteza cerebral para que ésta pueda enviar las señales ya a los músculos, a los nervios motores, etc. Bueno, aquí está la vía que más o menos sigue, todo con el núcleo intralaminar del tálamo, que más que todo es una integración de lo sensitivo de lo que llega, y para llegar al cuerpo estriado, y este cuerpo estriado poder llevarlo al globo pálido, y donde el globo pálido va a tener varias formas de transmitir esta información, ya sea a los núcleos subtalámicos, al tálamo para ir a la corteza, y al tronco encefálico, que se conecta con la médula espinal, y a esos diferentes neurotransmisores. Y aquí igual como
del cuerpo estriado van las diferentes fibras, como se menciona la estriatonígrica, que tiene que ver con la sustancia negra del mesencéfalo, la estriatopálida, que tiene que ver con el glóbulo pálido, y bueno, acá cómo se conectan con el tálamo, y el tálamo cómo se conecta con la corteza, y la corteza se termina conectando con el cuerpo. Y llegando a la médula espinal para producir el movimiento. Fácil, ¿no? Bien. Eso no nos vamos a aprender. O sea, lo importante entender un poco es que los núcleos de la base, aunque su función es solo regular el movimiento, pero para eso tienen que hacer algunas cosas, conectarse con el mesencéfalo y la sustancia negra. La sustancia negra a su vez envía conexiones a los núcleos de la base. Luego los núcleos de la base tienen que decirle de alguna forma a la corteza. Lo pueden hacer desde el tálamo, pues normalmente también lo hacen de manera directa. Y bueno, de esa forma buscan un poco modular el movimiento. Como dijeron al inicio, no inicias ni finalizas, pero sí lo modulas, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitan todas esas fibras que nos acaba de explicar Cora, pero que no les vamos a aprender. Bueno, para resumir, como ya explicamos, los núcleos de la base no ordenan el movimiento directamente, sino modulan, ajustan y preparan el movimiento voluntario. Se encuentran interconectados entre sí con múltiples regiones del sistema nervioso. La función motora principal es que modula el movimiento voluntario, la intensidad, la dirección y la secuencia del movimiento. Permite la ejecución de movimientos finos y complejos y participa en el aprendizaje de habilidades motoras. Ya. Los movimientos influenciados por los núcleos basales estos como preparan el cuerpo, van a ajustar la postura, el eje corporal, la posición del tronco y los segmentos proximales de las extremidades. La actividad del globo pálido aumenta antes de los movimientos distales. Y la importancia clínica es que si tiene alguna lesión en los núcleos basales, se va a alterar la coordinación, la precisión del movimiento y el aprendizaje motor. Ok, entonces. ¿Lo cerramos? No, no es cierto. Vamos a hacer algunos preguntas. Pero sí, pues sí. Ya me salgo yo, el WhatsApp ya te salgo. Ya. Bien, entonces, hoy es jueves, mañana vamos a ver cerebelo. Nos falta algo de corteza, ya no sé. Creo que está. Mañana vemos cerebelo, lunes práctica, miércoles irrigación, jueves irrigación. Hacemos desde a ver, Joel, ¿qué es el cuerpo estriado? No, espera. Entonces tienes que responder cada uno. ¿Qué es? Un núcleo. Bueno, si quieres verlo así también. ¿En qué se divide? En dos. Bien. ¿En qué más? ¿En qué? ¿Cuáles son esas dos partes? ¿Puedo usar comodín? Ya, seguro que es el comunicación. Tú vas haciendo otra cosa durante toda la clase. Es el caudado Es el caudado y el lenticular. ¿Está bien? Sí. Sí, bien. Entonces, uno. Ya no te pregunto. A ver, el núcleo caudado. ¿Qué parte tiene? El caudado para el globo para el ¿Cómo? A ver, ¿por qué? ¿Caudado? No, está mal. Era el cuerpo, cuerpo, ¿Qué tiene la globo pálido y cutáneo? Ok.
qué separa el claustro de los núcleos basales? La cápsula externa. No es la La cápsula La externa. De ahí viene externa. la externa. ¿Qué separa la cápsula? Perdón, ya te dije mal. Más bien, entonces, hagamos otra pregunta. ¿Cuáles son las capas responsables de la función de la corteza? La 3 y la 5. Y de la parte sensitiva. La 2 y 4. La 2 y la 4. Porque la mujer solo hace sinapsis, es molecular. Exactamente. Y la 6. Y la 6 Es motor. es más motora. Y la 1 Era. No, la 1 más de asociación. De sinapsis, decía ahí, molecular. Todo es de Cincinnati. Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué más les preguntamos? ¿Ya está todo? A ver, ya no sé. Ya preguntaron. Ya sabía que les iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre la corteza homotípica y heterotípica? No era la célula. Sí. Pero, ¿qué más? ¿Cuáles eran las heterotípicas? Estos que se dividen en granuladas y agranuladas. Ok, entonces, ¿cuáles son las homotípicas? Las homotípicas son, se supone que todo es Homogéneo. homogéneo. ¿Sí? Ah, todo está mezclado, pero sí. Y entonces en estas, ¿cuál es la diferencia? Como que ciertas partes se especializan. Exactamente, ¿como cuáles? Como la 2 y la 4 sensitivas. Bien, salvaste. Vamos a ver cuál es. Función del área de Broca. es para generar el lenguaje, o sea, para nivel motor. Nivel motor, ¿no es cierto? ¿Te puedes hacer las áreas? 45. 44 y 45. Ya. A ver, Michelle. ¿En qué parte de la corteza está el control de las extremidades inferiores? Si le ves como inferior, ¿cómo nos dividiste? Inferior, medio y superior, ¿no es cierto? Inferior sería como que si me ves lateral, sería aquí, media así y superior aquí. Esa es la parte. Las extremidades inferiores. Del movimiento motor. Del movimiento. Acuérdate del homúnculo como era. De la cara estaba más como. grande era lo de las manos. Ajá, pero ¿dónde estaba el movimiento de las extremidades En inferiores? el área 4. Más en el área, en la parte inferior, medial o Ah, en la superior. parte inferior. No, en la superior. En la superior. En la parte superior, ¿te acuerdas que aquí nos dibujaron, ¿cierto? ¿Dónde está? Mira. Sí, entonces se le considera superior. Superior, medio, superior. Bueno, ¿qué más? Itzel, ¿qué es la astereognosia? ¿Sí nos dijeron eso, no es cierto? ¿Seguro? ¿Qué es? Las no van a conocer la forma y el tamaño de los. ¿De los que? ¿Sí lo entienden? Ah, sí lo entienden. Sí. Bueno, la falla. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más les preguntamos? Algo fácil. De los células. 3 preguntas más. Díganme ustedes una. ¿Hay algo que crean que deben saber? Ya una fácil para el Alejandro que ya no está. Sí, Se fue a la casa. Dani,
¿Qué conecta el área de Broca con el área de Wernicke? No. La conexión principal. La conexión principal. Las fibras de cuatro. Las fibras acuáticas, no, es el fascículo acuático. Fascículo. Pero el fascículo tiene fibras, pero. O sea, sí, pero si dices fibras acuáticas, estás pensando en otra cosa. Entonces, Dani, otra vez. ¿Qué hace el área de Wernicke? ¿O dónde está? Yo sí como A ver, entender el habla. comprender el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en el si se daña el área de Wernicke? Ahí vamos a tener la fascia fluente, que era que podía hablar incoherente, pero no entendía lo que decía. Y tampoco va a entender lo que dice. Entonces, ¿qué vas a responder, Doménica, cuando te digan del integral? Te dicen en el integral, el paciente puede hablar, pero no se le entiende lo que está diciendo. Seguramente es el área de Wernicke, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Una más nos falta, una pregunta más. Difícil, claro, ya por ahí. Ya, ¿cuál es la conexión principal para la regulación del movimiento de los núcleos basales? Bueno, las dos principales conexiones. Espera. Michelle o Itzel. Entre las dos casas. ¿Cuál es la conexión, cuál crees que sería la principal conexión o las dos principales conexiones que hay con los núcleos basales para regular el movimiento? Otra vez el movimiento. Nos dijo un montón de conexiones, pero nos interesan dos. No. No. El mesencéfalo con el cuerpo estriado. El mesencéfalo es uno. ¿Por qué? Porque hay una sustancia negra. Porque ahí está la sustancia negra y ahí está la dopamina. Y la vía dopaminérgica es la principal para el movimiento, para el control del movimiento. ¿Y el otro cuál sería? Si es control. La sustancia. Ya dijo la sustancia. El cerebelo. Lo más importante. No es el tálamo. El tálamo no es lo más importante que tenemos. Pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La corteza. Si bien hay fibras que van al tálamo y luego se conectan a la corteza, la principal conexión es con la corteza. Y obviamente necesita la vía dopaminérgica.